Bueno, en el Instituto de Floricultura del INTA, nosotros, entre otros proyectos, llevamos adelante uno en particular que tiene por objetivo aprovechar el germoplasma nativo de especies de plantas que tengan potencial ornamental. Y de esa forma introducir ese germoplasma nativo al cultivo, ¿no? Ya sea para desarrollar cultivos nuevos, introducir al mercado nuevas especies que hasta el momento no habían sido cultivadas con fines ornamentales, o bien incorporar nuevo germoplasma silvestre, digamos, a cultivos ya existentes, como es el caso de petunia, que es el tema sobre el cual les voy a hablar en esta presentación. En particular, la presentación trata sobre una nueva especie de petunia que encontramos, que hallamos recientemente en la provincia de Corrientes. Pero como a modo de introducción también les voy a hablar un poquito sobre la historia un poco de este género, ¿no? Tan importante el género petunia desde el punto de vista ornamental, ¿no? Bueno, petunia es uno de los géneros de plantas ornamentales más difundidos debido a la obtención de un híbrido que se lo describió y se lo llamó petunia por híbrida. Vilmorin, en 1863, es el autor, ¿no? El autor y el año en el que hizo la descripción de ese híbrido. Y este híbrido es ampliamente cultivado alrededor del mundo y dio lugar a infinidad de variedades, ¿no? Que todos conocemos. El género fue descrito por Jussieu, que fue un botánico francés, en el año 1803, en base a un material colectado por Commerson en las barrancas del río Uruguay, perdón, en las barrancas del río de la Plata en Montevideo, Uruguay. Y acá les comento algo sobre estos personajes. Vilmorin, que fue el que describió el híbrido, fue un químico y botánico francés que desarrolló él se dio cuenta que existían, que era posible seleccionar caracteres en las plantas, características, y esas características poder utilizarlas para desarrollar nuevas variedades. Es decir, que fue un pionero en el mejoramiento vegetal, ¿no? Si bien fue contemporáneo con Mendel, aparentemente no llegaron a tener contacto entre ellos, pero Vilmorin también desarrolló una teoría respecto a la herencia de los caracteres morfológicos en las plantas. Y su familia, hasta el día de hoy, digamos, sus descendientes son dueños de uno de los semilleros más importantes de Francia. O sea, hacen mejoramientos, siguen involucrados en el fitomejoramiento. Es una empresa muy importante que tiene infinidad de variedades, tanto ornamentales como de plantas hortícolas, hortalizas para comestibles. Bueno, respecto a Jussieu, fue un botánico francés, como les comentaba, que en 1803 es el que le da nombre y hace la descripción formal del género petunia, en base a un material que recibió de parte de Commerson, que había colectado aquí cerquita en el río de la Plata, en Montevideo. Y acá hago un paréntesis, y aprovechando que que este año se conmemoran 40 años de la Guerra de Malvinas, hay una relación entre el descubrimiento de las petunias y las Islas Malvinas, en particular con el primer asentamiento en las Islas Malvinas. Commerson fue un naturalista célebre naturalista, por haber acompañado a Bougainville en la primera circunnavegación que hizo Francia alrededor del mundo. No la primera circunnavegación llevada a cabo por el hombre, que esa fue realizada por Magallanes y Elcano mucho antes, pero sí la primera circunnavegación que realizó en ese entonces la corona francesa. Y durante ese viaje de circunnavegación, en el cual Commerson iba a bordo como naturalista, pasan por Uruguay. Bueno, es el momento ahí en el que
descubren a las petunias, que luego llegan a Europa, y siguiendo su viaje hacia el estrecho de Magallanes para atravesar, para pasar al Océano Pacífico, previo a ese pasaje pasan por las Malvinas y Bougainville funda o crea el primer asentamiento en las Islas Malvinas, ¿no? Que al poco tiempo luego se lo cede o se lo devuelve, mejor dicho, o le devuelve la soberanía de las islas a lo que era en ese entonces el Virreinato de Río de la Plata de la corona española. Bueno, eso era un paréntesis nomás. Sigo con la presentación. Bueno, con respecto a la incorporación del germoplasma de Petunia, que dio lugar al cultivo que es hoy, ¿no? Tan importante, el primero en realizar digamos, el primero en obtener un híbrido de Petunia, que es ese híbrido que da lugar luego a tantas variedades, fue un jardinero inglés llamado Atkins, bueno, en Inglaterra obviamente, y en 1834. Las especies que Atkins cruzó fueron dos, Petunia axillaris y Petunia integrifolia, que son justamente las dos especies que son originarias de la región del Río de la Plata, muy comunes en la región. Bueno, repasando entonces un poquito la cronología de todos estos acontecimientos, tenemos que entre 1866 y 1869, que son los años en que dura el viaje de Bougainville circunnavegando el mundo, digamos, pasa por Uruguay, y en algunos de esos años, estimo que alrededor de, no tengo exactamente la fecha, pero es entre esos años, pasa por Uruguay, ahí colecta Commerson las primeras petunias. En 1803, Jussieu describe el género botánico Petunia. En 1834, Atkins es el primero en obtener un híbrido en Inglaterra, y en 1863 Vilmorin describe a ese híbrido, dándole el nombre de Petunia por híbrido. Desde entonces, bueno, muchas más especies fueron descritas, y se realizó una nueva circunscripción del género, donde muchas de las especies que habían sido descritas originalmente como Petunia pasaron a ser miembros de otro género que se llama Calibrachoa. Esa nueva circunscripción del género, separándolo en dos, podemos decir, en Petunia y en Calibrachoa, se lleva a cabo en la década de 1980, 1990 y principios de los años 2000. Bueno, si hablamos de Petunia tenemos que hablar un poquito también de Calibrachoa, como les decía, porque antes formaban un solo género. ¿Y cuáles son las diferencias entre Petunia y Calibrachoa? Bueno, en las fotos les voy a mostrar la diferencia que uno puede ver a simple vista, y alguien sin mucha experiencia fácilmente lo podría reconocer. ¿Qué es la forma del cáliz? A la izquierda de la pantalla tenemos una especie de Calibrachoa, que en particular es Calibrachoa excellent, y se ve que el cáliz tiene una hendidura, o sea, si se ve el cursor, el cáliz tiene la longitud desde aquí hasta la base, ¿no? Y los sépalos que forman el cáliz tienen una hendidura que llega hasta aproximadamente la mitad de su longitud. A su vez, la forma del ápice de los sépalos es aguda. En cambio, las petunias, que tenemos a un ejemplo a la derecha de la pantalla, la hendidura de los sépalos es más profunda, llegando, en algunos casos, casi hasta la base del cáliz. Y los sépalos tienen otra forma. El ápice no es agudo, no se van angostando tanto hacia el ápice, y el extremo, digamos, apical del sépalo es con forma un poquito más redondeada, no es aguda. Esa es una diferencia muy clara que cualquiera la puede ver. Aparte, hay otras diferencias, un poquito más, que para observarlas hay que tener un poquito más de experiencia, pero como por ejemplo, la forma de la corona, las Calibrachoas, es más zigomorfa que en las petunias. También, bueno, el polen, en general las Calibrachoas tienen polen amarillo, todas tienen polen amarillo, en cambio las petunias el polen generalmente es violáceo, en algún caso excepcional amarillo o blanquecino.
Bueno, también hay diferencias a nivel intracelular, ¿no? Los números cromosómicos son diferentes de estas especies. Las calibracoas tienen 18 cromosomas, mientras que las petunias tienen 14 cromosomas. No se cruzan entre sí, es decir, todas las petunias se cruzan entre sí, todas o casi, salvo dos. No quiero profundizar mucho en ese tema, pero porque me extendería en el tiempo, pero todas las calibracoas se cruzan entre sí. Por otro lado, todas las petunias se cruzan entre sí, pero no se cruza ninguna calibracoa con ninguna petunia. Es decir, que estos dos grupos están claramente aislados reproductivamente, y sumado eso a las diferencias morfológicas que les mencionaba antes, dan lugar a que, bueno, se reconozcan como dos géneros botánicos diferentes. Bueno, formalmente fueron reconocidas alrededor de 40 especies de petunia. Esto era aceptado hasta el año 2001, ¿no? Más aproximadamente. Si bien, como les comenté antes, ya en los años 80, 90, se hablaba de que había publicaciones y estudios, más que nada moleculares, que separaban a estos dos grupos, en la nomenclatura botánica, digamos, se seguía manteniendo a todo el grupo como petunia, y aún no se había separado formalmente, digamos, no se habían llevado a cabo las publicaciones formales adecuadas para poder separar o actualizar, digamos, la nomenclatura, ¿no? Botánica. Bueno, de esas 40 especies, de esas alrededor de 40 especies que se describieron de petunia a lo largo de la historia, hoy se reconocen solo 14. Muchas pasaron al género Calibrachoa, y a su vez otras petunias tenían nombres duplicados, digamos, ¿no? Fueron descritas por distintos botánicos, una misma especie fue descrita por distintos botánicos en distintos momentos, o en el mismo momento, pero en distintos lugares, y se le dio distintos nombres, y con el tiempo algún otro botánico lo sinonimiza considerando que se trata de una misma especie, ¿no? Entonces, bueno, por distintos motivos, hoy consideramos válidas solo 14 especies de petunia. Todas ellas son originarias de Sudamérica subtropical. O sea, las petunias abarcan, o el área de distribución de las petunias, se lo voy a mostrar más adelante en un mapa, están distribuidas en el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay, noreste de Argentina, noreste de Argentina, aunque hay alguna población aislada en el noroeste de Argentina y sur de Bolivia también. Bueno, se reconocen dos centros de diversidad, uno de ellos asociados, o sea, todas están asociadas con vegetación abierta, digamos, no son plantas de selva. Hay una especie que crece en borde de selva, pero con mucha luminosidad, digamos, no en el interior de una selva o un bosque, sino que siempre están asociadas a áreas de pastizales, con mucha radiación solar. Bueno, uno de estos centros de diversidad que son reconocidos se encuentra en la zona, en el sureste de Brasil, en la zona en el norte del Río Grande do Sul, y Santa Catarina. Y otro centro de diversidad es reconocido en una zona de tierras más bajas, ¿no? En la zona de Santa Catarina, es una zona más elevada, 800, 1200 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay un centro de diversidad, y el otro centro de diversidad también en el sureste de Brasil, pero en zonas de tierras más bajas, de lo que se conoce como el bioma de Pampas, en el sur del Río Grande del Sur. Bueno, acá hay un mapita donde podemos ver la distribución del género, ¿no? En el mapa hay 3 puntos, A, B y C. Bueno, en la región A es donde tenemos a la mayor parte de las especies distribuidas. Esos dos centros de diversidad que les mencioné anteriormente se encontrarían, uno, no los marqué en el mapa para que no se haga tan complejo el mapa, pero uno estaría más o menos por aquí, en esta zona que hay estos puntos naranjas, que es una zona más elevada, que llega
amarillo, bueno, en la zona amarilla sería más que nada, entre 800 y 1200 metros, ahí hay un centro de diversidad, y el otro estaría, que eso es la zona de Santa Catarina en Brasil, y el otro estaría al sur de Brasil, en Río Grande del Sur, en la zona de Pampas, ¿no? Eh, alrededor de entre 0 y 400, bueno, alrededor de los 400 metros de altitud. Después hay una población de una especie solamente. Bueno, acá en la lista de especies que tenemos a la izquierda se ve que en el área A, que está indicada con la letra A, están distribuidas o crecen la mayor cantidad de especies, ¿no? Del género. De las 14 hay 12 en esa área. En la región, en el área B, un área muy chiquitita y muy elevada, digamos una zona mayor a los 1000 metros de altura, 1200 metros de altitud, ahí crece solamente una especie, que es Petunia mantiqueiriensis, mantiqueirensis, un poco complicado el nombre, y en la región que está indicada con la letra C, que abarca el noroeste de Argentina y un pedacito del sur de Bolivia, crece Petunia occidentalis, ahí como un poquito aislada. También en esta área hay una variedad, que no está indicada acá en la lista, de Petunia axillaris, porque Petunia axillaris, que está en la 1, 2, 3, en la cuarta en la lista, acá en la región A, Petunia axillaris es típica de la región A, digamos, de la zona de las Pampas, donde crecen dos variedades, Petunia axillaris, variedad axillaris, y Petunia axillaris eh, eh, subespecie, perdón, Petunia axillaris, subespecie axillaris, y Petunia axillaris, subespecie parodi. Y en la región C hay una subespecie que fue descrita en los años 90, si mal no me acuerdo, por un botánico conocido, amigo nuestro, japonés, de apellido Ando, y él describe una nueva variedad, una nueva subespecie de Petunia axillaris para esta región, que se llama Petunia axillaris subespecie subandina. Bueno, esas serían la lista completa de las especies que hoy se reconocen y su distribución. De todas estas, en Argentina tenemos Petunia integrifolia, Petunia inflata, Petunia interior, Petunia axillaris y Petunia scheidiana o Petunia guarapuabensis, que son, Petunia scheidiana es una especie que crece, que fue descrita para la zona para Brasil, no para Argentina, y nosotros encontramos una población que había sido descrita como Petunia guarapuabensis para Argentina y que consideramos en su momento que era Petunia scheidiana. Pero hoy tenemos dudas, posiblemente no sea Petunia scheidiana lo que hay en Argentina, sino que sea Petunia guarapuabensis. Así que por eso es que acá aclaré esa situación. Y también tenemos Petunia occidentalis, ¿no? Que está en la región C. Es decir, que en Argentina tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies de Petunia, sin contar la especie nueva que encontramos recientemente. Bueno, acá hay algunas fotos de especies de Petunia, tanto de Argentina como de Brasil. Bueno, abajo están los nombres, quedan ahí en la presentación. Después, si se sube a YouTube, lo pueden ver con más detenimiento cuál es cada una. Pero en base a estas imágenes les puedo comentar algo respecto a la morfología y a la biología floral de estas plantas. En general, las petunias tienen una corola, como se puede ver acá en la imagen de la derecha, en la imagen C de la derecha. Se puede ver que la corola, hay un perfil de una corola, está cortada, está abierta, para que se puedan ver los órganos sexuales dentro de la corola, en el tubo. Pero bueno, se puede ver que la forma es una forma más bien campanulada, ¿no? El tubo es bastante ancho y se va haciendo más ancho hacia la apertura de la corola, ¿no? hacia el limbo. Y el pétalo inferior forma como una especie también de plataforma, ¿no? Eso
es una forma, una morfología que está relacionada con un síndrome de polinización entomófila por abejas, abejorros, ¿no? Que son insectos diurnos. Entonces, estos insectos son atraídos por el color de la flor y, bueno, la forma de la corola permite un fácil ingreso, ¿no? de esos insectos para llegar a los nectarios y, bueno, y llevar a cabo la polinización también. Pero hay excepciones, digamos, no todas las petunias tienen esta morfología, que es la más común, y hay excepciones, y esa morfología diferente está relacionada justamente con polinizadores diferentes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la foto que está identificada con la letra F, que es Petunia excerta, vemos que la corola tiene otra morfología totalmente distinta. Se lo conoce como corola hipocraterimorfa, a esa forma de corola, ¿no? Hipocraterimorfa. Es un tubo largo y delgado, recto podríamos decir, y también formando un ángulo, o sea, también en forma plana y recta, digamos, formando un ángulo recto, tenemos a la apertura del limbo de la flor, ¿no? Obviamente, y en este caso vemos también que los órganos sexuales son excertos, tanto las anteras como el estigma, las anteras donde está el polen, como el estigma, que es la parte femenina, eh, son excertos. Y el color es rojo de esta flor. Esto es porque el polinizador son picaflores. Los polinizadores de estas flores, de esta especie, son los picaflores. Entonces, el picaflor es atraído por el color rojo y en pleno vuelo, digamos, no necesita posarse sobre la flor, pero en vuelo eh, inserta el pico a lo largo del tubo para llegar a los nectarios, y bueno, en ese movimiento, con su frente, toca los órganos, tanto masculinos como femeninos, ¿no? O sea, se impregna de polen el ave, y después al visitar otra flor, lleva ese polen, digamos, al estigma de la otra flor. Y así se lleva a cabo la polinización. Otro caso, otro caso excepcional en cuanto a la forma de las flores o la morfología de las flores en las petunias es Petunia axillaris, que es la blanca, la única flor blanca que vemos en la foto. La forma es igual a la de Petunia excerta, que les mencionaba recién, es una forma hipocraterimorfa, pero en este caso la flor es blanca, eh, y eso se debe a que no es polinizada por aves, que son atraídas por el color rojo durante el día, sino que en este caso es polinizada por insectos nocturnos, más precisamente por lepidópteros nocturnos o mariposas nocturnas, ¿no? La mariposa nocturna se posa sobre esta plataforma que forma el limbo, y bueno, sumerge o introduce el órgano bucal, que es la espiritrompa, para llegar hasta los nectarios en la base. Bueno, esas hay dos excepciones respecto a la morfología de la flor, pero en general todas las flores todas las petunias tienen flores con corola infundibuliforme, campanulada. Bueno, con respecto al estudio de este género para la Argentina, nosotros llevamos a cabo una publicación después de, muchos viajes de exploración para conocer primeramente qué especies había en la Argentina, cuál era su distribución, cuáles eran sus nombres científicos correctos, porque no se conocía, la verdad que había muy poca bibliografía y había muy poco conocimiento sobre la cantidad de especies y qué especies eran y qué distribución tenían las petunias en Argentina. Recién en el año 2013, creo que echamos un poco de luz al tema, y se llevó a cabo una publicación dentro de la obra que se llama Flora Argentina. Es decir, en el tomo número 13 de la Flora Argentina, acá abajo está la cita, en el tomo número 13, que es el tomo correspondiente a la familia Solanaceae, a la cual pertenece el género Petunia, dentro de ese tomo está el capítulo de Petunia y también el capítulo de Calibrachoa, que realizamos con con la colaboración de Joao Renato Stegman,
que es un botánico de la Universidad de Minas Gerais de Brasil, que también, bueno, lo puse como uno de los autores me olvidé de mencionarlo, somos tres, en de todo este trabajo, ¿no? En la primera diapositiva que mostré, con el título de la presentación, están nuestros nombres, ¿no? Bueno, en esta obra, en esta publicación para la Argentina, en ese momento se reconocieron 7 especies. Yo mencioné hace un ratito que hay 6 especies de petunia, sin contar las nuevas que hemos encontrado, ¿no? Pero, ¿por qué digo que hay 6, pero en la obra esta reconocimos 7? Bueno, porque en la obra en esta publicación incluimos a Petunia patagónica. En realidad no es una petunia, ya sabemos que no es una petunia, está más relacionada con otro género de solanáceas que es el género Fabiana, no tiene nada que ver con las petunias, pero bueno, en algún momento se la identificó como petunia, se llevó a cabo la publicación botánica formal dándole ese nombre, entonces hoy tenemos que respetar esa nomenclatura hasta tanto y en cuanto se realice una nueva publicación haciendo un cambio nomenclatural para esta especie, transfiriéndola del género Petunia al género Fabiana, o bien también hay una teoría de un colega nuestro que es un género diferente, no es ni Petunia ni Fabiana, sino que puede ser un género nuevo, ¿no? Bueno, este es un trabajo que también dejo la cita acá abajo, donde justamente demostramos que esa especie que hasta hoy se la conoce como Petunia patagónica, no es una petunia, sino que está más relacionada con las fabianas. Acá abajo está la cita y bueno, una imagen de la primera, o del título del trabajo. Bueno, en el mapa se puede ver, bueno, la distribución de las petuñas que les mostraba antes y la distribución del género Fabiana, más sobre la cordillera, en la Patagonia, y la especie que por el momento tenemos que llamar petunia patagónica está bien en el extremo sur de la Patagonia, ¿no? En la provincia de Santa Cruz, Chubut. Está bien aislada de las petunias. Pero la diferencia no es solo geográfica, sino que bueno, hay diferencias morfológicas y moleculares como se demuestran en esta publicación que hicimos. Bueno, ahora sí, entrando con el tema puntual de la nueva especie que describimos de petunia. Bueno, esta especie fue hallada en una expedición reciente, ¿no? Si consideramos que el género fue descrito en 1803, la expedición que hicimos en el año 2017, es reciente. Y bueno, recorrimos una zona a lo largo del río Paraná, en la provincia de Corrientes, y encontramos cerca de la localidad de, bueno, en realidad en la localidad de Goya, esta población de petunia, que notamos que tenía diferencias respecto a las petunias que hasta el momento se conocían, ¿no? Entonces, esa colecta o ese hallazgo dio lugar a la descripción de una nueva especie. Abajo está el nombre de la especie que se le dio, el nombre científico, Petunia correntina, Greppi y Stegman, que fuimos los autores de la descripción de la especie, no del trabajo. En el trabajo también figura nuestro compañero Juan Carlos Jaiguara. Más adelante muestro una imagen de esa publicación. Bueno, como parte de los materiales y métodos cuando se lleva a cabo la descripción de una nueva especie, hay que primero chequear si realmente, obviamente, se trata de una nueva especie o si ya había sido descrita antes, y también investigar si había colectas previas, ¿no? Que haya habido una colecta previa no quiere decir que esa especie haya sido descubierta, por decirlo de alguna manera, porque cualquier persona pudo haber colectado ejemplares de esta planta, de esta especie, sin darse cuenta que era una especie nueva, pudo haber quedado ese material indeterminado, guardado en un herbario sin ser determinado, sin ser identificado, o bien pudo haber sido identificado erróneamente con otro nombre, ¿no? Confundido con otra especie de petunia. Bueno, entonces para saber todo eso,
es necesario consultar los materiales que están guardados en los herbarios de la región, en principio, ¿no? Y también donde están depositados los ejemplares tipo que dieron lugar a todas las especies que ya fueron descritas. Entonces, como dice ahí en el texto, fueron revisados los herbarios del sur de Brasil. Las siglas que están entre paréntesis son las siglas que corresponden a cada herbario, y de Argentina. También de Uruguay, como así también los materiales tipo depositados en distintos herbarios del mundo, principalmente europeos, donde fueron a parar los ejemplares tipo, es decir, los ejemplares en base a los cuales se describieron cada una de las especies conocidas de Petunia hasta el momento. Para comparar si realmente estamos en presencia de una especie nueva, hay que chequear todo eso. Con respecto a los herbarios y a las siglas de los herbarios, voy a mencionar solo los de Argentina, para que los conozcan. Bueno, la sigla BAF son siglas que son, digamos, conocidas, hay un código de nomenclatura, ¿no?, internacional. Con la sigla BAF se conoce el herbario que está en Buenos Aires, en la Universidad de Farmacia, de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Farmacia, perdón, de la Universidad de Buenos Aires. BAA pertenece al herbario de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires también. BAB es el herbario del Instituto de Recursos Biológicos del INTA. La sigla que representa a la provincia de Corrientes es el herbario Corrientes, que pertenece al Instituto de Botánica del Nordeste, IBONE, que está en la ciudad de Corrientes. CORD, bueno, es el herbario de la Universidad de Córdoba. Perdón, de un instituto que pertenece al CONICET en Córdoba. LIL es el herbario que pertenece al Instituto Miguel Lillo en Tucumán, y SI es la sigla del herbario de Darwinium, que está en la localidad de San Isidro, en Buenos Aires. Y abajo, bueno, hay una imagen de lo que es el ambiente de un herbario, ¿no?, en donde están depositados todos los ejemplares que nosotros estudiamos. Bueno, como parte de los resultados de este trabajo y la discusión, bueno, tuvimos que darle un nombre a esta especie. Como mencioné antes, el nombre científico que se le dio es Petunia correntina, haciendo referencia a su origen geográfico. Y la diagnosis, es decir, las características que se usaron para describir a la especie y para diferenciarla del resto, es la siguiente. Petunia correntina está morfológicamente relacionada con Petunia integrifolia, Petunia inflata y Petunia interior, todas pertenecientes al complejo Petunia integrifolia. Originalmente todas estas especies no estaban diferenciadas y estaban todas consideradas como Petunia integrifolia, por eso se habla de un complejo, ¿no? Con el tiempo fueron identificadas y diferenciadas y se les dio otros nombres. Entonces, la nueva especie está relacionada con ese complejo de especies. Pero es posible diferenciarla por la garganta de la corola blanquecina y por la disposición de los estambres dentro de la corola. Bueno, el ejemplar tipo es el ejemplar en el cual nosotros basamos nuestra descripción y publicación. Fue colectado en la localidad de Goya, bueno, en la provincia de Corrientes, en la localidad de Goya. Bueno, ahí está la ubicación, ¿no?, geográfica, el punto, con las coordenadas geográficas, altitud, bueno, la fecha. En ese momento se encontraba con flor y fruto. Bueno, y los colectores, que fuimos yo, Juan Carlos Jadeguara, y Otomo, que fue un compañero japonés que nos acompañó en ese viaje de colecta. Y el numerito 1581 corresponde al número de colecta que son números correlativos que llevan los colectores, ¿no? En este caso el colector era yo, por eso estoy en primer lugar, y este fue el ejemplar de herbario número 1581 que llevaba colectado hasta ese momento. Bueno, el holotipo, es decir, el ejemplar tipo en el cual basamos la descripción, está depositado en BAB, que es el herbario del Instituto de Recursos Biológicos del INTA, y hay isotipos, es decir, copias, que son partes, o sea, partes de la misma planta o de la misma población,
que son ejemplares de herbarios que se realizaron con plantas de la misma población en el mismo momento que el tipo, están depositados estos isotipos en otros herbarios de Brasil, ¿no? Para dejar muestras de esta nueva especie en distintos lugares, ¿no? Y minimizar los riesgos de que en algún momento se puedan extraviar. O que alguno se pueda extraviar, si alguno se extravía, bueno, quedan otros depositados también. Bueno, con respecto a la distribución geográfica, bueno, acá el texto me quedó en inglés, perdón, que lo tomé tal cual de la publicación. Bueno, esta nueva especie es conocida solamente por una pequeña población en el sudoeste de la provincia de Corrientes, en Argentina, y crece en un área pequeña de pastizales y suelo arenoso, entre los ríos Corriente y Paraná. Perdón que el río Corriente es sin S, se llama río Corriente y no Corrientes. Bueno, acá en el mapa se pueden ver los puntos de colecta. En el centro de la provincia de Corrientes están los esteros de Liberá, ¿no? Una zona inundada, o sea, son grandes lagunas, esteros, y el río Corriente desagua los esteros, desagota los esteros, o es la salida de los esteros, hacia el río Paraná. Este es el río Corriente, lo marco con el cursor. Bueno, a lo largo de ese río, llegando, digamos, a la localidad de Goya, en esa zona, entre el río Corriente, que es este, y el río Paraná, que está acá, en este pequeño punto, podríamos decir en el mapa, encontramos encontramos tres poblaciones. En realidad podemos hablar de una sola población, ¿no? Porque es un área muy pequeña. Estos puntos son 3 ejemplares que hay colectados, ¿no? No digo que colectamos nosotros porque ahora les voy a mostrar que ya había colectas previas a que nosotros encontremos a esta planta. Bueno, esta es la ilustración de la especie que se hace siempre que se describe una especie nueva para en la publicación. Se puede acompañar la publicación con fotos, pero siempre se trata de ilustrarla también a través de un dibujo, para poder detallar claramente cuáles son las características que tiene, ¿no? Y que la diferencian. Bueno, acá en esta imagen se puede ver las especies afines que hay a esta petunia en el noreste argentino. Es decir, no voy a comparar esta nueva especie con todas las especies de petunia porque no nos daría el tiempo, así que solamente la comparamos, que es lo mismo que hicimos en la publicación, con las especies afines dentro de su área, digamos, en realidad no dentro de su área geográfica, pero sí, bueno, en los alrededores de su área geográfica. Es decir, si uno sabe que esta especie es exclusiva de la provincia de Corrientes, bueno, muy difícilmente aparezca en Brasil, entonces no tiene sentido que la comparemos con una especie de Brasil. La vamos a comparar solamente con las especies que están cercanas a ella, ¿no? Que crecen o que habitan en los alrededores del área donde crece la nueva especie. Bueno, y en el noreste argentino, de donde es oriunda esta nueva especie, habitan estas otras especies. En la foto A y B, bueno, está ilustrada son imágenes de la especie nueva, Petunia correntina. La imagen C es Petunia integrifolia, la D es Petunia inflata, la E es Petunia interior y la F es Petunia scheidiana. Si uno no tiene mucha experiencia en el estudio de este género, bueno, se las podría confundir y diría que todas son iguales, que es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando todavía no había profundizado el estudio. De hecho, el viaje de exploración en el cual encontramos a esta nueva especie, les comentaba, había sido en el año 2017. Sin embargo, ya la había visto a esta planta yo en la misma localidad en el año 2004. Pero en aquel momento la confundí con Petunia inflata. Para mí era Petunia inflata, no tenía la menor idea de que se trataba de una especie nueva, porque no había estudiado el género, no tenía las herramientas, los conocimientos como para darme cuenta que estábamos en presencia de una especie distinta. Con el tiempo, bueno,
nos dimos cuenta y tratamos de volver a esa localidad para tratar de ubicarla nuevamente. Y bueno, por suerte la pudimos encontrar. Digo por suerte porque es bastante rara, bastante difícil de encontrar. Bueno, y cada una de estas especies tiene sus diferencias, que tampoco podría profundizar ahora sobre todas, ¿no? Pero algunas les voy a mostrar. Por ejemplo, acá a simple vista ya se ve que Petunia cheidiana tiene una disposición muy diferente a las demás de las anteras de los estambres mayores y el estigma, que a su vez la forma del estigma también es diferente. Pero bueno, ahora lo voy a mostrar con un poquito más de detalle. Bueno, acá se ve en la imagen A y B de la izquierda, está ilustrada, hay dos fotos de los órganos reproductivos de Petunia correntina. Y en la imagen de la derecha, en blanco y negro, bueno, están ilustradas otras cuatro especies de Petunia. La A es Petunia integrifolia, la B es Petunia inflata, la C es Petunia interior y la D es Petunia guarapuabensis. O es cheidiana, la duda que tenemos. Bueno, ya podemos ver que, si prestamos atención, la disposición de los estambres es diferente. En las otras petunias que ya eran conocidas, los estambres mayores, vamos a centrarnos en los estambres mayores para no complicarnos. Los estambres mayores tienen los filamentos incurvos, quiere decir que el ápice del filamento del estambre está curvado, como se ve en la imagen, ¿no? Está curvado hacia el estigma, digamos. En cambio, en la nueva especie, los filamentos de los estambres mayores no son incurvos, es decir, la antera no está inclinada, por decirlo de alguna manera, hacia adelante, en realidad es hacia arriba, porque la disposición de la flor es así horizontal, como está ilustrado acá en las fotos en blanco y negro, ¿no? Esa es la disposición de la flor, digamos, incurvo está en la curvita del filamento, del ápice del filamento es hacia arriba, si tomamos como referencia la posición natural de la flor, ¿no? En la especie nueva, el ápice de esos filamentos es más recto. Se puede ver acá en la foto de la derecha, en la imagen de la derecha, en la A, que el ápice es recto, no está curvada la antera, no curva la antera hacia, en este caso sería hacia el frente, ¿no? Si vemos esa imagen. Y en la imagen lateral, bueno, se ve que está curvado, pero como lateralmente, ¿no? Tiene otro tipo de morfología. Y hay también alguna diferencia, que ahora en estas imágenes, bueno, similar, ¿no? En los estambres medios. Las petunias tienen 5 estambres, 2 mayores, 2 medianos y uno más pequeño. Los estambres medios, también el par de estambres medios o medianos, también tienen las anteras opuestas entre sí, y no curvadas hacia arriba, sino que están opuestas, como que se tocan y están enfrentadas. En cambio, en la foto en blanco y negro se puede ver, también acá, por ejemplo, en la imagen C de la foto en blanco y negro, que el ápice del filamento tiene una curvatura, también es incurvo, se lo llama incurvo. Bueno, en esta otra imagen también se puede apreciar un poquito mejor. En la izquierda arriba tenemos a Petunia correntina, las anteras nos miran a nosotros, ¿no? Las anteras nos están mirando a nosotros en este momento, miran hacia el frente de la flor, ese sería el frente de la flor, ¿no? En cambio, en Petunia inflata, como el ápice del filamento, de los filamentos de los estambres son incurvos, las anteras es como que miran hacia el interior, no tanto hacia el interior del tubo, pero sí hacia la pared, digamos, superior del tubo corolino. Hacia acá arriba, hacia este pétalo, digamos, hacia el pétalo superior. Y en el caso de Petunia cheidiana, en el caso de Petunia inflata es similar a Petunia interior, a Petunia integrifolia, también similar a Petunia interior. En el caso de Petunia cheidiana, se ve que las dos anteras de los estambres mayores están bien separadas, no se tocan. En los otros
especies, fíjese, en las especies nuevas prácticamente se tocan, y en Petunia inflata se tocan. Y el estigma es mayor o igual en longitud que las anteras de los estambres mayores, digamos. El estigma está posicionado a la misma altura o por encima de los estambres de mayor longitud. En cambio, en Petunia correntina, la especie nueva, el estilo tiene una longitud más corta que los estambres mayores, por lo tanto el estigma está por debajo de las anteras de los estambres mayores. Y lo mismo ocurre en Petunia inflata. En esta otra foto se puede ver, en Petunia correntina, hacia la imagen de la izquierda, el estigma está posicionado debajo de las anteras de los estambres más largos. En cambio, en Petunia schediana o Petunia guarapoabensis, el estigma está posicionado a la misma altura o por encima de las anteras de los estambres más largos. Y a su vez, esas anteras están separadas, no se tocan entre sí. Y otra diferencia que tiene Petunia schediana es que el polen y el estigma son más blanquecinos. En cambio, en las otras especies de Petunia, incluida la especie nueva Petunia correntina, el polen es violáceo. Y en Petunia axillaris es la única que tiene polen amarillo. Bueno, esta es una clave para la identificación de las especies que están presentes en el noreste argentino y que son afines a esta nueva especie. También está presente, no lo comenté, Petunia axillaris, pero es blanca, así que es muy fácil de diferenciarla, por eso no la incluimos en esta comparación. La flor es blanca. Bueno, esta clave es una clave dicotómica, que también la pueden ver en la publicación. Si están interesados en poder identificar a cada una de las especies, en caso de que colecten o tengan a su disposición ejemplares de herbario y quieran saber qué especies son, o plantas cultivadas y quieran saber qué especie de petunia es. Bueno, con esta clave, si es una colecta que proviene del noreste de la Argentina, las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, la van a poder identificar perfectamente. Después, en el trabajo que les comenté anteriormente, la flor argentina, está la clave para el género Petunia completo, ¿no? Para todas las especies, que son 6 que hay en Argentina. Bueno, 6 y ahora 7 con la especie nueva, ¿no? Bueno, y esta es la distribución geográfica de las especies que están afines a la nueva especie que están presentes en el noreste argentino. El área gris, pintada con color gris, es el área en la cual crece Petunia inflata. Crece a lo largo del río, podríamos decir, a lo largo del río Paraná, que pasa por el norte de Corrientes, bueno, por el sur de Misiones, norte de Corrientes. También viene desde Paraguay a lo largo del río Paraguay, y luego ingresa en lo que llamamos la Mesopotamia argentina, ¿no? y recorre el río Paraná desde el norte, desde el este de Formosa, Chaco, Santa Fe, bueno, y noroeste de Corrientes, hasta el sur, llegando hasta el sur de Entre Ríos. Pero siempre ligado en las áreas cercanas al río Paraná. El área que está con color azul es Petunia integrifolia, que está ligada al río Uruguay, ¿no? A diferencia de Petunia inflata, que crece más, digamos, que crece en las inmediaciones o en los alrededores de las costas del Paraná. Petunia integrifolia prefiere el área más arenosa del río Uruguay, de las costas del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos y en el sur de Corrientes. Petunia schediana tiene un área muy schediana o guarapoabensis. En Argentina crece en las zonas en el norte de Misiones, cercano a lo que es Iguazú, ¿no? Esta es la especie que crece en bordes de selva, siempre en áreas abiertas, pero en este caso esta planta crece en los bordes de boscosos o los bordes de la selva misionera, donde recibe mucha luz, ¿no? Por eso en los bordes.
Petunia interior, bueno, crece hacia el centro de la provincia de Misiones, en zonas un poquito más elevadas que el resto de las especies que en Argentina, llega hasta alrededor de los 800 metros de altura, ¿no? La altitud en esa región, Bernardo de Irigoyen, por ejemplo, está cercana a los 800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y Petunia correntina, finalmente, que es la especie nueva, bueno, acá, donde les mostraba antes, en una pequeña área entre los ríos Corrientes y Paraná, en el sur oeste de la provincia de Corrientes, y, lo cual, o sea, zona que se corresponde con la localidad de Goya. Bueno, el material adicional examinado, o sea, el ejemplar tipo que nosotros utilizamos para describir las especies es la colecta nuestra, un ejemplar que colectamos nosotros, pero también estudiando los herbarios, los ejemplares de herbarios que están depositados en los distintos herbarios que les mostré, encontramos que había colectas previas, ¿no? Encontramos 2 ejemplares, pero estos 2 ejemplares habían sido colectados y obviamente las personas que los colectaron tal vez no estaban estudiando este género y no notaron que se trataba de una especie nueva, ¿no? Estaban identificados como Petunia inflata o Petunia integrifolia. Uno de estos ejemplares estaba colectado en la esquina. Bueno, nosotros la población tipo, digamos, la encontramos en Goya, pero es pegadito a esquina, es la misma área, ¿no? Goya, esquina, estamos hablando de la misma área geográfica al sur-oeste de Corrientes. Y el otro ejemplar que encontramos estaba colectado en Goya, en Isla del Diablo. Esta isla, la verdad, no la pudimos ubicar, aparentemente es una isla que se inunda, aparece, desaparece, pero bueno, no pudimos ubicar exactamente dónde es esta ubicación. Bueno, este es uno de esos 2 ejemplares, que se lo identifica como Keller et al. 6189, o sea, el colector fue Keller, junto con otras personas, y su número de colecta en ese momento era el 6189, está depositado en el barrio Corrientes. Bueno, y cuando vi este ejemplar de herbario y que estaba colectado en la localidad de Goya o en sus inmediaciones, inmediatamente lo analicé un poquito más en profundidad y nos dimos cuenta que se trataba de esta nueva especie, ¿no? De Petunia correntina. Pero si se llega a ver acá en la etiqueta del ejemplar del herbario, tenía una identificación incorrecta, decía Petunia integrifolia. Bueno, analicé una flor para chequear, confirmar que se trataba de Petunia correntina, la especie nueva, y bueno, ahí marco con las flechitas y los textos en rojo, las diferencias que observé en la disposición de los estambres, que me dio la pauta de que se trataba efectivamente de Petunia correntina, la especie nueva, que aparte es la única que crece, como les mostré en el mapa de distribución, la única que crece en esa localidad, ¿no? En Goya y alrededores de esquina, repito, entre los ríos Corriente y Paraná. Bueno, ya para ir finalizando, también determinamos cuál podría ser el estatus de conservación de esta especie, utilizando el criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y según esta clasificación, esta especie estaría en peligro crítico. ¿Por qué? Y bueno, porque se encuentra dentro de una región que ha sido bien explorada, que es bien conocida. Es una región que no solo recorrimos mucho nosotros, sino que muchos otros botánicos también y personas interesadas por las plantas, y el área está bien explorada. Aparte, esta especie se la conoce por una sola localidad, digamos, por la población tipo, podríamos decir. Es una población muy pequeña, con un área de ocupancia estimada en menos de 10 kilómetros cuadrados aproximadamente. Eso habría que definirlo con más precisión, pero es un área muy pequeña, de todas formas. Y está fuera de áreas protegidas, es decir, la especie no crece dentro de un área que se encuentre bajo la jurisdicción, por ejemplo, de parques nacionales o de algún área protegida. Asimismo, esa área, justamente, como no es un área protegida, se encuentra muy alterada debido principalmente a la cría de ganado,
y cultivo de forestales en la zona, principalmente eucaliptos. Entonces el pastizal original de esa zona, el pastizal prístino, digamos, el ambiente prístino, desapareció. Está muy alterada la zona. Por eso definimos, en base a todo eso, que el estatus de conservación de esta especie sería peligro crítico. Bueno, y la publicación se llevó a cabo en la revista Phytotaxa. Es una revista relativamente joven, fundada en el 2009, y se utiliza mucho en el ámbito de la botánica para publicar especies nuevas, ¿no? Publicaciones bastante rápidas, sale bastante rápido, y es una revista que está siendo muy utilizada para la publicación de nuevos taxones, de nuevas especies. Bueno, esta es una imagen del título de la publicación, la primera página, y abajo está la cita, por si alguien está interesado y quiere la publicación, no la puede conseguir a través de internet. Bueno, me escribe un mail, más al final dejo mi mail y yo se las puedo enviar. Bueno, algunas fotos de Petunia correntina. La foto de la izquierda es en la naturaleza, en su ambiente natural, en los pastizales correntinos. Y la foto de la derecha es en un invernadero nuestro, en el Instituto de Floricultura, y se puede ver que la intensidad del color de la flor es diferente, ¿no? Pero se debe a que estaba dentro de un invernáculo donde no recibía demasiada radiación, no recibía mucho sol directo. Cuando la cultivamos afuera, en cualquier cantero, inmediatamente toma otra intensidad, ¿no? El color se pone mucho más intenso. Bueno, y a modo de ejemplo, digamos, para graficar un poco lo que puede llegar a representar o lo que potencialmente podría llegar a dar lugar el hallazgo de una especie nueva de petunia, puedo mencionar un caso exitoso de los años 90, donde se incorporó germoplasma nuevo de petunias a una especie de Brasil, se incorporó al cultivo de petunia y se logró una línea totalmente nueva de petunias, una gama totalmente nueva de variedades de petunia que la empresa que la creó la llamó Sulfinia. Fue la primera, ¿no? Hoy hay otras empresas que tienen este mismo tipo de petunia con otros nombres comerciales. Sulfinia es el nombre comercial. Las petunias convencionales, digamos, que más conocíamos hasta ese momento y que son las más difundidas, son más bien plantines, ¿no? Para canteros, para pequeñas macetas. En cambio, la nueva petunia que se obtuvo al incorporar una especie nueva en los años 90, germoplasma de una especie silvestre novedosa para el cultivo, se logró una petunia colgante mucho más vigorosa y que comercialmente resultó muy importante. Bueno, ya finalicé la presentación, espero que les haya interesado y ante cualquier consulta o si quieren acceder a la publicación de la especie nueva, se las puedo enviar y dejo mi mail. Gracias.